éxito del Sherlock Holmes vino ya con el interés de Warner Bros. A continuar con la franquicia y seguir explotando esto. Así que, pues, rápidos y veloces, incluso intentando hacer que la agenda de Robert Downey Jr. pudiese coincidir para los rodajes, ya que, como sabéis, estuvo durante muchísimo tiempo involucrado en el UCM de Marvel, haciendo de Iron Man, en el cual le daban el tiempo muy justo. Y esta secuela de Sherlock Holmes vino, pues, cosa de unos 2 años más tarde. En este caso, se estrenó en el año 2011 con la esperada secuela de Sherlock Holmes Juego de Sombras. En este caso sería una secuela mucho más ambiciosa, con mucho más rollo internacional y con otro villano a la altura, en este caso el profesor James Moriarty. En general, la película, como se presentaba en la premisa, era muy interesante. Tenía además a un potente actor como Jared Harris, el hijo de Richard Harris. Esa es el primer Dumbledore que hizo en Harry Potter y luego, bueno, otras grandes películas que hizo, pero bueno, para la gente que no lo conozca. Y repitiendo los roles de Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams en un pequeño cameo y en este caso Nomi Rapace. Quien no la conozca fue pues la Lisbeth Salander de la versión sueca de la saga Millennium. Y aquí nos encontramos con un problema muy serio del que vienen siempre con las películas que son secuelas, sobre todo segundas partes. Hay muy pocas excepciones en las cuales la secuela supera a la antecesora. Hay excepciones, evidentemente, en casos de Terminator 2, por ejemplo, o Aliens, en este caso. Aquí lo que nos encontramos directamente es una secuela muy inferior. Veréis, hay un siempre que ocurre mucho en las películas, en este tipo de franquicias, es que intentan hacer las secuelas más grandes y más bestias, con mucho más, todo más. Más libertad al director, más todo. Y quizás la buena idea que tenían al principio, pues digamos que se diluye o en algunos casos incluso se puede ir a hacer gárgaras. Esta película se queda a mitad. Aquí sucede el caso generalizado, que la secuela casi siempre es inferior. ¿Qué nos encontramos en esta película? Bueno, ya unos años más tarde, Sherlock Holmes está dedicado en cuerpo y alma a desmantelar toda la organización del profesor James Moriarty. Y en este caso hay una conspiración que va casi hasta nivel internacional, viajando por parte del mundo, para descubrir cuáles son los verdaderos planes de Moriarty. Así más o menos funciona la película, ¿vale? En esta yo creo que aquí han tirado mucho más, como dije antes, de lo más ambicioso. Más localizaciones, más zonas, más todo. Quizás algo que es un poco atípico en el mundo de Sherlock Holmes, porque la gracia de Sherlock Holmes es que muy pocas veces, por no decir casi nada, muy poquito, sale a viajar por el mundo en aventuras, quiero decir. Yo sé que es un personaje que ha viajado, se ha curtido en ideas y de su manera de deducir, pero digo en el sentido de sus aventuras, ¿vale? Muy pocas veces sale fuera. Y yo creo que sacarle de su hábitat provoca que no quede bien. Porque yo creo que Sherlock Holmes, la gracia es que él esté en Londres, casi todo el tiempo él en Londres. Porque es su hábitat natural, digámoslo así. Y el problema que hay, pues, que otro problema que se tiene es Guy Ritchie. Sí, a ver, Guy Ritchie es buen director, pero aquí el problema es que le dan más libertad creativa, toma más el control de la dirección. ¿Y qué hace? Mete sus flipadas. Mete sus flipadas sin venir a cuento, sus chorradas de cámaras, cosas que, a mi juicio, no pintan nada en este tipo de aventuras. Lo tenía un tono muy comedido, un tono justo y perfecto para la que estaba intentando llevar de Sherlock Holmes. Ese estilo sobrio, ese tono más o menos de aventura. Y nos encontramos que Warner Bros. Deja libertad creativa, demasiada libertad creativa a quien no tiene que dejarle. Y este es el problema que tiene esta película. Demasiada libertad creativa, demasiada ambición en algunas cosas y al final pues se diluye toda la idea y todo lo bueno que tiene. Vamos, que tuvo la pena, quiero decir. Pero no todo lo que te presentan aquí es malo, ¿vale? O sea, hay cosas que están muy bien. Insisto, siguen más o menos manteniendo un poquito la esencia de las aventuras de Sherlock Holmes en algunas cosas. Todo lo bueno que tenía está incluido ahí. Pero
potencian lo malo, que es lo que lo tapa. Por ejemplo, las cosas buenas que tiene es el rollo aventurero que tiene de Holmes. Efectivamente, funciona bien ese rollito. La química entre Downey Jr. y Holmes sí que funcionó bien. Conocemos a un personaje nuevo e interesante, como por ejemplo Mycroft, lo dan un poco a conocer con Stephen Fry, hace un personaje pues un poco absurdo en algunos momentos que es bastante interesante verle. Y por supuesto, el gran antagonista, en este caso el profesor James Moriarty, que es, como dije antes, encarnado por un Jared Harris que está bastante bien. Me gusta bastante su Moriarty. Muy meticuloso, estratégico, manipulador, un verdadero cabroncete con todas las letras. Y yo creo que su Moriarty está bastante bien. Hay cositas que lo respetan bastante de la novela, aunque insisto muchas veces que el personaje de Moriarty en la novela sale nada. O sea, lo venden como un gran antagonista, pero yo creo que es más o menos la leyenda, el mito y la manera de explotarlo como tal el que lo han convertido en lo que es. O sea, todos los factores externos, ya que él solo sale en un relato, que es el problema final. Y no sale más. O sea, no sale más este personaje. Luego también sale otro personaje también, que ese sí que tiene mucho más repercusión, por ejemplo, como villano, que es el coronel Sebastián Morán, que sale aquí en la película haciendo como un subalterno de Moriarty en este caso, que más o menos queda bien, aunque la pega que tiene es que es un personaje que queda muy desdibujado y es desaprovechado literalmente. A lo mejor el típico que luego a lo mejor continuaría para la siguiente película, no lo sé. Nunca lo sabremos, porque de momento la película está anunciada en 2022, que se empezaría a rodar, pero aún la película sigue todavía parada. Y dudo mucho que esto se vaya a hacer. Es mi teoría. Yo preferiría que se hiciese, para que menos se cerrasen la trilogía y acabasen ya directamente pues con esta saga de Sherlock Holmes. Pero uno de los grandes problemas, como dije antes, de esto es que al intentarse tan ambiciosa en algunas cosas, claro, como tienes a Moriarty, tienes a Sebastián Moran, viaja por el mundo, está en París, en Alemania, luego vuelve a Londres, está en Suiza, o sea, tocas muchas localizaciones, pero es que es todo demasiado, demasiado ambicioso para lo que te quiere contar. Además, como que intentando homenajear el problema final, pero como muy rimbombante, muy bombástico, muy todo raro. O sea, no me parece. Yo creo que mereciese la pena tanta producción, tanta sobreproducción para eso. Yo creo que hubiese que haberse continuado una historia, más o menos, en mi opinión, parecida o similar a la primera película de 2009 y luego quizás en la tercera darle un toque más épico y un poco más ambicioso, yo diría. Pero es que esta es demasiado ambiciosa y yo creo que desaprovechar mucho el personaje de Moriarty podría dar mucho más juego, incluso dejarle para una tercera parte y simplemente presentar unos pequeños matices, presentar a un villano o a un antagonista menor de Moriarty, porque partiendo de la base que el personaje de Lord Blackwood no tenía ningún tipo de nexo con Moriarty. Por aquí podrían haber metido, por ejemplo, como villano o antagonista, por ejemplo, a Sebastian Moran directamente y Moriarty pues entre bambalinas escondido, para luego ya la tercera parte que apareciese y diese todo ese mayor protagonismo. No sé, era muy raro. Yo creo que la teoría que tengo puede ser que es simplemente porque a lo mejor como no estaban seguros de la disponibilidad que tendría Robert Downey Jr., pues quisieron aprovechar todo lo posible de tenerlo a mano para sacar a Moriarty, a Sebastián Moran, que sea una película muy internacional y todo lo demás. Luego también meter al personaje este que estaba en auge, como era Nomi Rapaz, que estaba ahí, pues venía de Prometheus, tuvo mucho éxito en la película de las de Millennium, se estaba haciendo un nombre literalmente con algunas producciones americanas. O sea, era un personaje que estaba ya saliendo. Aunque bueno, ya luego se ha desinflado un poquillo el personaje, pero bueno, había que aprovecharlo en esa situación. Y aquí, pues es todo como precipitado en esa situación. Una pena en ese sentido, porque, a ver, la película, como dije antes, tiene buenas ideas. Tiene muy buenas ideas, pero me parece simplemente todo desaprovechado y llevado un poco regular. Y encima, como dije antes, por un Guy Ritchie que no tiene ningún tipo de control, sino que se descontrola y hace pues lo que quiera hacer, una libertad creativa para mal. Hay muchos aspectos. Y es una lástima, es una lástima. Ahora mismo la tercera parte, pues, como dije antes, no fueron malas recibidas por la crítica ni por el público, sino pues, recaudó mucho dinero.
Pero debido a los problemas de agenda de Robert Downey Jr., pues la película está en stand-by y no sabemos si llegará a una tercera parte. Él por su parte siempre dice que quiere hacer la tercera parte, quiere ya hacer una conclusión final, sin hacer una trilogía cerrada de este personaje, que él le tiene cariño. ¿Que saldrá algún día de esto? Yo espero que salga, la verdad. A mi juicio, yo creo que saldrá, pero a lo mejor no este año. Porque se rumorea que Guy Ritchie no va a estar en la dirección, sino Ruben Fleischer, que es el director de Rocketman, que a mí me gusta esa película, ese director pues es bastante competente y es el que más o menos medio terminó Bohemian Rhapsody. La medio terminó porque, como ya sabéis lo que sucedió con Bryan Singer, pues lo terminó él. Y más o menos a ver si sale adelante, que lo desconozco. En conclusión, Sherlock Holmes Juego de Sombras es una secuela menor, muy ambiciosa, pero al final sigue es para mí como un elefante en una cacharra, en una cristalería. Al final todo lo que hacen acaba siendo destrozado. Más o menos se acaba con todo directamente ambicioso y cayendo en la mediocridad. Y bueno, la valoración final que le voy a dar a Sherlock Holmes Juego de Sombras es de un 6/10. No es mala, es mediocre, fallida y muy buenas ideas y premisas tiradas por la borda. Un Moriarty que daba muchísimo juego, pues desaprovechado todo. Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Te ha gustado? Ya sabes, dale al like o suscríbete para poder estar al día de mi contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.